Hola chicos, continuamos el trabajo con energía. En las semanas anteriores estuvimos trabajando varios conceptos. Vimos qué usos le da el hombre a la energía, es decir, qué usos le damos nosotros en nuestra vida cotidiana a la energía. Hicieron ustedes una definición con sus palabras de la energía, que es para ustedes, qué significa a ustedes que algo tenga energía. Trabajamos con las fuentes de energía, es decir, de dónde obtenemos de forma natural o artificial esa energía acumulada. Vimos que podían ser fuentes renovables, no renovables, que había fuentes primarias, secundarias. Trabajamos también con las manifestaciones de la energía, es decir, en qué forma se presenta la energía. Podía ser en forma de calor, en forma de sonido, podía ser en forma de movimiento. Y por último, en la última semana trabajamos con transformación y conservación de la energía. Estuvimos analizando que la energía nunca se crea ni se destruye, sino que se transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía y se conserva la energía. Estos dos conceptos son muy importantes y los vamos a trabajar también en las próximas semanas, así que ténganlo presentes. Pero lo que nunca hicimos hasta ahora fue un concepto formal de la energía. Hicimos aproximaciones y hoy llega el momento de definirlo. Para poder definir energía tenemos que tener en claro otro concepto, que es el concepto de trabajo. Una fuerza constante genera trabajo cuando, aplicada sobre un cuerpo, modifica su estado de movimiento o reposo a lo largo de una determinada distancia. Es decir, si un cuerpo está en movimiento y yo logré pararlo, o si un cuerpo está en reposo y yo logro moverlo en una determinada distancia, es porque hice un trabajo, ¿sí? Ahora sí, sabiendo qué es trabajo, podemos definir energía. Se define como la capacidad que tiene todo cuerpo de realizar trabajo, ya sea en forma de movimiento, luz, calor. Si se realiza algún tipo de trabajo es porque hay energía y ese trabajo a su vez se transforma en algún tipo de energía. Esta es la definición que vamos a trabajar por el momento y de todas las manifestaciones de energía que estuvimos viendo, vamos a comenzar a trabajar con la energía mecánica, que se divide, y lo estuvimos conversando en la última clase por Zoom, en energía cinética y potencial, que parecía que los nombres no los conocíamos, sin embargo, cuando nos pusimos a conversar, vimos que son conceptos que ustedes los conocen. Esta clase vamos a trabajar únicamente con energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Ustedes saben que un auto que se mueve a gran velocidad y choca contra un muro, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a derribarlo. Un huracán tiene la capacidad de levantar elementos pesados, una corriente de agua puede mover la turbina de un generador eléctrico. Es decir, que todo cuerpo que esté en movimiento tiene acumulada energía capaz de producir un efecto. En la última clase que hicimos por Zoom, charlábamos sobre diferentes ejemplos. Por ejemplo, si yo pongo un vidrio delante de un auto que está en reposo, que está quieto, no se va a generar ningún efecto. En cambio, yo lo pongo delante de un auto que está en movimiento, que tiene una determinada velocidad y se acerca a ese vidrio, ¿qué va a pasar? En algún momento lo va a chocar y lo va a romper. Entonces, la diferencia que había entre las dos situaciones es que en una el auto no tenía velocidad y en la otra sí tenía velocidad. Por lo tanto, la existencia de velocidad implica una energía acumulada capaz de generar algún efecto. Esta energía es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad y a la mitad de la masa del cuerpo. Esto se reduce en una fórmula, como siempre, estamos trabajando con fórmulas y es lo que vamos a tener que recordar. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, que si yo sé cuál es la masa del cuerpo y sé a qué velocidad se desplaza, voy a poder saber qué energía cinética tiene acumulada ese cuerpo, es decir, qué energía tiene capaz de producir un efecto. ¿Qué unidad usamos? Porque hasta ahora estuvimos trabajando primero con MRU, con MRV, estuvimos trabajando con unidades de medida, de distancia, con unidades de velocidad, de tiempo. Y cuando comenzamos la unidad de fuerza, que fue la unidad anterior, vamos a recordar, vimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la fórmula de fuerza. A partir de esta fórmula, reemplazando, sabemos que una de las formas en las que yo puedo medir una masa es en kilogramos, una de las formas en las que yo puedo medir una aceleración es en metros por segundos al cuadrado, y a partir de de unir el kilogramo con el metro por segundo al cuadrado, llegamos a la noción de Newton, que es una de las unidades que tenemos para poder medir fuerza. Entonces, así como la fuerza, la velocidad yo la puedo medir, por ejemplo, en kilómetros por hora. La distancia la puedo medir, por ejemplo, en kilómetros. La aceleración en metros por segundos al cuadrado. Las fuerzas
la podíamos medir en newton y también la podíamos medir, ¿se acuerdan?, en dinas y en kilogramos fuerza, pero la que más usamos es el newton. Entonces, la fuerza se mide en newton, pero la energía se mide en una unidad que todavía nunca habíamos trabajado. Y para poder llegar a esa unidad, vamos a basarnos en la fórmula de energía cinética. Ustedes saben que la masa yo la puedo medir en kilogramos y la velocidad lo puedo llegar a medir en metros sobre segundos. En este caso, como la fórmula está afectada por un cuadrado, el metro por segundo va a estar afectado por un cuadrado. A esta expresión de kilogramo por metro por segundo, todo esto al cuadrado, se lo llama joule y se simboliza con la letra J. Entonces, así como en la fuerza lo medíamos en newton, la energía la vamos a medir siempre en joules. Hay otras unidades, no es la única energía, así como teníamos din y kilogramos fuerza además en fuerza. En energía tenemos también otras unidades, pero la realidad es que vamos a trabajar nosotros solamente con los joules. Otra particularidad que tenemos, fíjense que las expresiones son parecidas entre newton y joule. Si yo acá tengo la posibilidad de distribuir este cuadrado en la masa y el segundo, me quedaría metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y fíjense que cada vez se parecen más las expresiones. Yo este metro, la diferencia es que yo tengo un metro y acá lo tengo el metro al cuadrado. Recordemos que metro al cuadrado es lo mismo que metro por metro. Cada vez se parecen más, fíjense que el kilogramo aparece, el metro aparece que está en rojo, el segundo al cuadrado aparece. Lo único que no aparece en esta expresión es este metro que pusimos en amarillo. Es decir, que yo acá tengo al newton escondido, pero multiplicado por un metro. El joule también lo puedo expresar como newton por metro. Entonces, puedo expresarlo así o puedo expresarlo como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Pero qué es un joule? Un joule es el trabajo que precisa hacer una fuerza de 1 newton para desplazar algo 1 metro. 1 newton es aproximadamente 100 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que tenemos una calculadora científica que más o menos pesa 100 gramos. La energía que yo preciso para poder levantar ese objeto, esa calculadora que pesa 100 gramos, 1 metro, es de un joule. Más que nada como para que tengamos noción de qué significa un joule. Es la fuerza, es la energía que yo preciso para generar una fuerza capaz de levantar 100 gramos en 1 metro. Vamos a poder hacer como siempre expresiones problemáticas, por ejemplo, calcular la energía cinética de un cuerpo de 40 kilogramos que se mueve a 5 metros por segundo. Como siempre nos conviene poner los datos, masa 40 kilogramos, la velocidad 5 metros por segundo. Mi consulta es cuál será la energía cinética. ¿Qué hacemos? Simplemente lo de siempre, reemplazamos en la fórmula. Yo sé que la energía cinética es mi incógnita, así que va a quedar por ahora con la duda. La masa son 40 kilogramos. Ojo acá, la velocidad es 5 metros sobre segundos y en la fórmula esto tiene que ir al cuadrado. Entonces, escribo 5 metros por segundo, entre paréntesis, todo esto va a estar afectado por el cuadrado. Y cuando digo todo esto me refiero a el número y a las unidades. Aplico propiedad distributiva. 5 al cuadrado es el número 25 y acá distribuyo este cuadrado para el metro y para el segundo. Me va a quedar 25 metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. ¿Qué me falta hacer ahora? Las multiplicaciones. Un medio por 40 por 25 es el número 500 y las unidades que me quedaron sueltas sin utilizar son el kilogramo, metro cuadrado y segundo cuadrado. Pero hoy vimos que el kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado era equivalente a decir que joules. Es decir, que la energía cinética de un cuerpo de 40 kilogramos que se mueve a 5 metros por segundo va a ser de 500 joules. Otro problema podría ser a qué velocidad se desplaza un cuerpo de 60 kilogramos si su energía cinética es de 600 joules. Escribo los datos, reemplazo en la fórmula con la diferencia que acá energía cinética, 600 joules, es un dato, la masa es un dato y mi incógnita es la velocidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? De a poquito. En este término podríamos hacer esta multiplicación como para ir achicando los números. Un medio por 60 es el número 30. Como yo quiero dejar a la velocidad sola, ¿qué me conviene hacer? Primero, esta expresión que está multiplicando, pasarla dividiendo como una ecuación. Me queda 600 joules dividido 30 kilogramos. Acá tengo un problema, porque yo joules con kilogramos no puedo simplificarlo. Entonces recuerden que en vez de escribir la letra J, ¿qué podemos escribir?
kilogramo por metro cuadrado segundo cuadrado, porque decir joule es equivalente a decir kilogramo por metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Y por qué me conviene tenerlo escrito así? Porque de esta forma yo voy a poder simplificar kilogramo con kilogramo. Cuando tenía escrita la letra J no podía. ¿Qué hago? Cuenta fácil. 600 dividido 30 es 20. Como el kilogramo se fue con el kilogramo, me quedó únicamente el metro cuadrado sobre segundo cuadrado, así que lo voy a escribir. Y por último, yo quiero saber el valor de la velocidad. Lo que me faltaría es esta potencia, ¿cómo la paso? Como raíz. Así que tengo que averiguar cuál es la raíz de 20 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Voy a aplicar la raíz tanto al número como a la unidad. La raíz de 20 es aproximadamente 4,47 y la raíz de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, si yo simplifico los índices con las potencias, me queda metro sobre segundo. Es decir, que la velocidad que va a tener ese cuerpo va a ser de aproximadamente 4,47 metros sobre segundo. Las actividades que van a hacer esta semana son las siguientes. Por un lado van a analizar, acá tenemos dos autos que fíjense que tienen la misma masa, 1000 kilogramos y 1000 kilogramos, la diferencia es que tienen diferentes velocidades. Van a hacer la cuenta para saber cuál es la energía cinética en este caso y cuál es la energía cinética en este caso. Luego van a hacer algo similar, energía cinética de esta situación y de esta, pero la diferencia es que ahora se mueven a la misma, se desplazan a la misma velocidad, pero sus masas son diferentes. Entonces, ¿qué importancia tiene la diferencia de las masas o de las diferencias de las velocidades? Hacen la cuenta y con sus palabras sacan conclusiones. Y por último, 3 problemitas. En este tienen que calcular la energía cinética. Yo les doy siempre los datos que faltan, los datos que en realidad precisan, la masa y la velocidad. Acá les pregunto yo por la velocidad y les doy como dato la masa y energía cinética. Recordemos que esta J nos va a convenir expresarla en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado para poder simplificar. Y en el último les pregunto por la masa y como dato les doy la velocidad y la energía cinética. Todos estos contenidos los trabajamos en la clase por Zoom, así que como siempre les digo, les aconsejo que asistan a todas las clases por Zoom que realizamos los días miércoles a las 11 de la mañana. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima semana.